mucha gente que no lo entiende, es una forma de aportar cultura, porque las fallas son teatro, las fallas son tradición, las fallas son regionalismo, y no solo es el pasarlo bien, ¿no? El cubateo, como dicen, porque hay que diferenciar entre falleros y festeros. Lo cual lo cortés no quita lo valiente, pero sí que es cierto que las fallas las tienes que tener muy dentro y nacer fallero, porque si no, no hay manera de enganchar. Justamente, querido Juanfran, este programa está pensado por dos razones fundamentales. Uno, para que la gente conozca las caras, porque es una gran audiencia la que tienen ellos, todos los martes y viernes, con repetición sábado y domingo. Mucha gente escucha sus voces, pero no conoce sus caras. Acá están los responsables, los responsables para bien o para mal, porque uno cuando se da a mostrar públicamente dice, bueno, ¿viste cómo son? Pero básicamente es que nos ayudes a ese casi 1.200.000 personas que no tienen cultura fallera ni festiva de ningún pueblo, de ninguna ciudad de la Comunidad Valenciana, que se le explique el porqué. Esa es la idea. No sé si se podrá en una hora. Suponemos que sí, ¿no? Sí, de eso se trata. Se puede intentar. Además nosotros procuramos hacerlo ameno, hacerlo divertido y no entrar en debates que digamos que para el entendido de ese mundo sí que realmente le vale la pena. Nosotros lo que queremos es acercarnos a toda la gente. Entonces pasamos las informaciones estrictas, pero muy normales y sin entrar en debates que hay mucha gente que no entendería, y que lo normal es que o apagase la radio o cambiase de dial. Procuramos enganchar pues con secciones, con buen ambiente, por supuesto, pues como ves, todo gente joven y con muchas ganas de trabajar. Gabriel, el mundo fallero, la gente de fallas, ¿acepta de buen talante a la gente que no tiene nada que ver con las fallas? O sea, que no sabe nada y que va a un casero y pregunta, ¿se lo acepta o no se lo acepta? Sí, claro que se lo acepta. Además, es una de las es una de las fiestas a la que más gente acude del resto del mundo. Es decir, que es una fiesta muy, muy abierta. Y todos los casales, es más, están abiertos siempre a todo el mundo. Todos nosotros somos falleros y yo, personalmente, en mi casal está abierto a todo el mundo y viene mucha gente dentro a tomarse cosas, gente que conoces, gente que trae y que bueno, pues, o sea, que sí que es una fiesta muy abierta, y la que no lo conoce, yo creo que siempre se enamora de esta fiesta, porque en realidad es que es todo, desde primera hora hasta última, 24 horas seguidas, durante una semana entera es fiesta. ¿A qué falla perteneces? Yo soy de la Falla La Armonía de Meliana, de un pueblo que está aquí a 3 kilómetros de aquí. Carlos, vos sabés que, no sé si habrán llegado a tus oídos, pero mucha gente dice que es un círculo muy cerrado, el círculo fallero. Gente que no tiene nada que ver con la falla. Dice, no es para nosotros. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Sí, muchas veces. Y yo creo que lo dicen por el tema de los casales, porque dicen, es que si no eres fallero no puedes entrar. Bueno, en algunos casos sí que puede ser cierto, pero no siempre. Y sobre todo, y a pesar de ello, hay multitud de actos, la mascleta, la crema, la ofrenda, bueno, muchísimos actos del programa festivo que son abiertos para todo el mundo, porque están en la calle. No hace falta entrar a ningún sitio para verlo. No sé, que igual fiestas como la Feria de Sevilla incluso son mucho más cerradas que las fallas.